Hola, muy buen día. Hoy les vengo a comentar el resumen del capítulo 7 del Camino a Cristo, que titula ¿Cómo lograr una magnífica renovación? Todos hemos sentido el viento. Algunas veces hemos visto sus estragos, pero Él es invisible. Y asimismo podemos comparar la obra del Espíritu Santo en el corazón humano. Su obra es imperceptible, es silenciosa, pero sus efectos son manifiestos. Cuando una persona ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo, su carácter empieza a cambiar, sus costumbres, sus gustos, sus ocupaciones, ¿cierto? Y la diferencia va a ser muy clara, porque en algún momento va a decir, pero a usted no le gustaba antes esto, pero ahora sí le gusta. O antes no te gustaba esto y ahora sí. Entonces es algo que se demora a veces, pero es un cambio que solamente lo ejecuta Él. Y no quiero que me malinterpreten, no quiere decir que por hacer o no hacer cosas ya hay algo diferente en nosotros, pero en sí hay una parte aquí que nos dice, el carácter se da a conocer no solo por las obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecutan, sino por las tendencias de las palabras y de los actos de la vida diaria. Es decir que en esas cosas pequeñas empieza a haber también un cambio y es notorio, y las personas dicen, pero no eras así, algo te pasó. Ahora bien, tengo algunas preguntas interesantes que compartirles. ¿De qué medio nos valemos entonces para saber a qué clase pertenecemos? Si estamos con el Espíritu Santo o no. Quiero compartirles esas preguntas. Dice, ¿quién posee nuestro corazón? ¿Con quién están nuestros pensamientos? ¿De quién nos gusta hablar? ¿Para quién son nuestros más ardientes deseos y afectos y nuestras mejores energías? Si somos de Cristo, nuestros pensamientos estarán con Él y nuestros más gratos pensamientos serán para Él. Todo lo que tenemos y somos lo consagramos a Él. Deseamos vehementemente ser más semejantes a Él, tener su espíritu, hacer su voluntad y agradarle en todo. Entonces, sí. Esas preguntas que acabo de formular, que están en el libro, tienen una respuesta inclinadas hacia Cristo, pues vamos por buen camino. Pero si al contrario, pues debemos hacer un pare y mirar, analizar y pedirle a Dios que nos ayude a ir por el camino que Él desea, hacer su voluntad. Además, ahí en Gálatas 5, 22 y 23 están los frutos del Espíritu, una nueva criatura en Cristo, ¿cierto? Va a manifestar los frutos del Espíritu y les invito para que vayan allí y los lean. Ahora bien, siguiendo esta escalerita, este grupo de características, de cosas que vamos a adquirir con la ayuda de nuestro Dios, llega un punto en que llegamos a amar lo que antes aborrecíamos y a aborrecer lo que antes amábamos, y eso es un trabajo que solamente lo hace el Espíritu Santo. Algo interesante también es que si una persona, un cristiano, no muestra una evidencia de arrepentimiento, es decir, que cambió su vida, pues puede decirse que en su vida no ha recibido el Espíritu Santo, porque acuérdense que la Biblia nos dice que si hay un arrepentimiento, debe haber una reforma en la vida. Y digamos, así como en el caso de Zaqueo, que él devolvió todo lo que en algún momento había tomado de mala manera, en malos pasos, lo restituyó y dio una cantidad más de la que en cierto momento pues fue la que tomó, sus ganancias, por así decirlo. Entonces hay una muestra de que cuando hay un verdadero arrepentimiento hay un cambio, hay una reforma en nuestras vidas. Además también hemos de saber que los deberes se convierten en algo delicioso y los sacrificios en un gozo. Entonces, muchas cosas van cambiando en nuestra forma de pensar, de hacer. Y aquí es todo importante, esto no es magia, esto es la obra del amor de Dios en nuestras vidas. Allí en 1 Juan 4:19 nos dice, nosotros amamos por cuanto Él nos amó primero. Y dice que el corazón regenerado por la gracia divina, el amor es el móvil de las acciones, o sea que el amor es el que nos lleva a modificar el carácter, a gobernar los impulsos, a restringir las pasiones, a dominar la enemistad y a establecer esos afectos correctos. Entonces, una base de ello es el amor que proviene de Dios, porque nuestro corazón egoísta por naturaleza no lo tiene.
Hay dos errores que debemos tener cuidado cuando apenas estamos comenzando la vida cristiana, en los cuales podemos llegar a caer. El primero de ellos es que es fijarse en las propias obras, confiando en alguna cosa que pueda hacer para ponerme en armonía con Dios. Es decir, la salvación es única y exclusivamente por gracia, por el don gratuito de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿cierto? Y lo aceptamos y ya, no tenemos que hacer nada más. Pero a cambio, nosotros hacemos algo que Dios nos pide, ¿cierto? Dice: todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado de amor propio y pecado. Solamente la gracia de Cristo, por medio de la fe, puede hacernos santos. Nosotros creemos en su sacrificio, y por ende nuestras obras van a ser diferentes. No van a ser obras egoístas, sino van a ser obras motivadas por el amor y el deseo de obedecerle a ese ser que nos ha dado todo. Además, debemos recordar que la obediencia también es un fruto de la fe. Entonces todo va en cadena. El segundo error que debemos tener mucho cuidado es algo opuesto, o sea, es creer que la fe en Cristo nos exime a los seres humanos, al hombre, de guardar la ley de Dios, que solamente creer ya nos salva. Y es cierto, pero por la fe somos hechos participantes de la gracia de Cristo, y nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra redención. La obediencia es un servicio de amor. La ley de Dios es una expresión misma de la naturaleza de Dios, de su personalidad, del fundamento de su gobierno tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, la obediencia nunca va a ser la razón por la cual me va a salvar, no, pero también puede sí llegar a ser un punto en el cual, si no estoy haciendo las cosas como Dios me pide, sí puedo llegar a perderme por mis malas obras, a pesar de que haya creído en Jesucristo. Además, el hecho de pensar que me puedo salvar simplemente por creer, eso viene a ser presunción, y hay que tener cuidado con eso. Ahora bien, si digamos pudiésemos entrar al reino de los cielos manteniendo nuestros pecados, esto sería algo que haría peligrar la felicidad del cielo, porque por ejemplo, si yo voy allá y todavía robo, o si todavía miento, o si todavía digo falsos testimonios, pues vamos a seguir en algo muy parecido a lo que vimos hoy por hoy, pero por la eternidad, y eso no sería justo, no sería bueno. Y es que en cierto punto, sí, nosotros nos es difícil cumplir la ley de Dios por nuestra propia voluntad, pero Jesús, al venir, al morir, al vivir una vida perfecta, nos enseñó y nos dio ese camino de escape, cómo poder lograrlo. Y hay aquí algo importante, dice: si os entregáis a Él y lo aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración a Él. O sea, no hay nada en nosotros, sino por amor a Él seremos considerados justos. El carácter de Cristo toma el lugar del vuestro, y vosotros sois aceptados por Dios como si nunca hubieses pecado. Qué hermoso, qué lindo es nuestro Dios. Y además es que hemos de saber que Cristo es el que cambia nuestro corazón. Lo único que debemos hacer es mantener nuestra relación con Él, orar cada mañana, estudiar su palabra cada mañana, abrir la palabra de Dios con oración, porque sabemos que si no, el enemigo también la puede usar en contra de nosotros mismos, para desviarnos de su camino. Ahora bien, pues no tenemos nada de qué jactarnos, somos malos, pecadores, ¿cierto? Y solamente en Cristo tenemos esperanza. Nuestro fundamento es de su justicia imputada, ¿cierto? Y la obra que va haciendo el Espíritu Santo cada día en nuestra vida, si se lo permitimos. Y es que únicamente mediante la fe podemos renovar nuestro corazón conforme a la semejanza e imagen de nuestro Dios. Nada más nos puede acercar a eso. Y no sé si algunos de ustedes han dado la vida cristiana, en algún momento se han equivocado, muchos lo hemos hecho. Y hay esperanza para nosotros, porque Dios proveyó para ello. Y dice que si en algún momento caemos, sabemos que tenemos un abogado, a nuestro Señor Jesucristo. Y además debemos postrarnos, arrodillar, orar, llorar ante sus pies a causa de nuestra culpa, de nuestros errores, de nuestro desánimo. Y aun si somos vencidos, obviamente Él no nos va a abandonar ni nos va a rechazar Dios. Él está a la diestra de Dios, intercede por nosotros y tenemos esperanza. Y
y el Padre mismo nos ama. Y además en 1 Juan 2:1 dice: estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces hay que tener ánimo a pesar de las dificultades y de los errores. No estamos solos. Además, nuestro Dios desea que podamos reconciliarnos con Él, que podamos tener esa pureza y esa santidad que Él tuvo aquí cuando anduvo en la tierra. Y a medida que desconfiemos de nosotros mismos, de nuestra fuerza, de nuestro conocimiento, vamos a estar más cerca de Él, y Él nos va a mostrar nuestro pecado, nuestras falencias, y vamos a sentir ese anhelo y ese deseo de cambiar, de dejarnos en sus manos y dejarnos transformar. Bueno, la última partecita que les quiero compartir es esta que dice: cuanto más cerca estéis de Jesús, más imperfectos os reconoceréis, porque veréis más claramente vuestros defectos a la luz del contraste de su perfecta naturaleza. Esta es una evidencia que los engaños de Satanás han perdido su poder y de que el Espíritu de Dios está despertándonos. Que el Señor nos bendiga grandemente, y recordémonos que hemos de ser diferentes. Dios les bendiga grandemente. Muchas bendiciones.